Ok, primero que nada, darles las buenas noches, agradecer que se hayan conectado para esta segunda tutoría que hoy nos toca tratar las tasas de interés y evaluación de bonos. Antes de continuar, quisiera recordarles que para efectos de poder transmitir esta información, este material a los demás compañeros, esta tutoría está siendo grabada. La permanencia de ustedes durante la exposición da la autorización para que su audio o su video, en aquellos casos en que ustedes pongan su imagen en pantalla, quede grabada para efectos académicos. Vamos a dar inicio. Bueno, si nos deja la presentación, denme un segundo. Listo, ahora sí. Aspectos que debemos considerar. Recordarles que durante toda la tutoría los micrófonos van a estar bloqueados. En el espacio de consultas que se habilita al final de la exposición, vamos a darles nuevamente la habilidad de poder ustedes conectar su propio audio. Las consultas que realicen deben referirse específicamente al tema que vamos a tratar el día de hoy. Cualquier otro tipo de consulta debe canalizarse por los medios ya establecidos dentro de la orientación académica. Y en caso de que las dudas fueran demasiadas y no nos diera tiempo de cubrirla dentro del espacio de esta tutoría, recuerden que contamos con el foro de acompañamiento, foro de consultas, y el personal docente está disponible para aclarar todas aquellas dudas que puedan surgir. Como objetivo general en este capítulo tenemos el explicar las tasas de interés y el proceso de evaluación de bonos. Los objetivos específicos van a ser describir los fundamentos de la tasa de interés y sus rendimientos requeridos, analizar los aspectos que tienen que ver con el financiamiento, aspectos legales, tipos, clasificación y cotización de bonos. ¿Qué es lo que vamos a ver de manera general? Bueno, vamos a centrarnos en el hecho de que el sistema financiero es el mecanismo a través del cual fluye todos los fondos entre los ahorrantes, que son los que proveen los fondos, y los prestamistas, que son los que demandan los fondos. Las interacciones de estos proveedores y demandantes de fondos de recursos en el mercado financiero siempre van a afectar las tasas de interés. Las tasas de interés o rendimientos que requieren los proveedores de fondos van a depender también del riesgo que puedan percibir o que puedan analizar que está asociado a los activos que estén evaluando. En este capítulo vamos a aplicar dos conceptos. Uno, el riesgo, como ya lo dijimos, y el otro, el rendimiento. Esto lo vamos a hacer o lo vamos a evaluar en el proceso que se llama valuación. Este proceso se aplicará a un activo muy fácil de evaluar, que es precisamente los bonos. Entonces, vamos a hablar de riesgo y rendimiento, vamos a ver lo que es el proceso de evaluación y lo vamos a aplicar a los bonos. Vamos a repasar algunos conceptos necesarios para tratar el tema de tasa de interés y rendimientos requeridos. El primero de ellos, ¿qué es la tasa de interés? Esta va a ser o la vamos a entender como la compensación que va a pagar el prestatario de fondos al prestamista. Desde un punto de vista del prestatario, es el costo de tomar fondos en préstamo. El rendimiento requerido por su parte se refiere al costo de los fondos obtenidos
por medio de la venta de un interés de propiedad y refleja el nivel de rendimiento esperado por los proveedores de los fondos. Preferencias de liquidez. Aquí estamos hablando de las preferencias que tienen los inversionistas sobre los valores a corto plazo. La tasa de interés real hace referencia precisamente a la tasa que crea un equilibrio entre la oferta de dinero y la demanda del dinero en un mundo perfecto. Es decir, cuando hablamos de un mundo perfecto, ¿a qué nos referimos? Bueno, a un mundo sin inflación, donde los proveedores y demandantes de fondos no tienen un interés específico, les es indiferente las condiciones del mercado y no tienen preferencia por la liquidez. Por lo tanto, todos los resultados son ciertos. La tasa de interés libre de riesgo, que se refiere al rendimiento requerido sobre un activo libre de riesgo. En la unidad didáctica, ustedes vieron que se hace referencia, por ejemplo, a las letras del Tesoro estadounidense, que se están prácticamente libres de riesgo. Y por último, la estructura de términos de las tasas de interés, que se refiere a la relación que existe entre la tasa de interés o tasa de rendimiento y el tiempo al vencimiento. Es decir, la tasa asociada a un activo y la relación que existe con esa tasa y el momento en que venza el título que vamos a evaluar, en este caso, los bonos. Otros temas o conceptos que debemos manejar se relacionan directamente con la curva de rendimiento, con las curvas de rendimiento. Para hablar de curvas, primero tenemos que tener claro el siguiente concepto, que es el rendimiento al vencimiento. Esta es la tasa de rendimiento anual que se gana sobre un valor de deuda, en este caso, bonos, adquirido en un momento específico del tiempo y que se va a mantener, o sea, que no se va a vender hasta su vencimiento. Sobre las curvas de rendimiento, podemos decir que en cualquier momento que vayamos a hacer la evaluación, la relación entre el tiempo que resta para que venza el bono y su rendimiento al vencimiento se van a representar por medio de una curva de rendimiento. Y esta curva de rendimiento es una gráfica que relaciona el tiempo que resta para el vencimiento, y esto se va a colocar sobre el eje X de las coordenadas, y el rendimiento al vencimiento que lo vamos a colocar sobre el eje Y. La curva muestra el rendimiento al vencimiento para deudas de igual calidad y diferentes vencimientos. Podemos decir entonces que es una representación gráfica de la estructura en términos de las tasas de interés. Veamos los tipos de curvas de rendimiento que tenemos. Acá podemos visualizar, déjenme nada más poner un momentito el puntero, lo que hablábamos, años al vencimiento colocados en el eje X. Acá en el eje Y vamos a colocar los diferentes rendimientos. La primera curva de la que vamos a hablar es la curva de rendimiento inversa. Esta curva presenta una pendiente negativa, es decir, descendente. ¿Qué nos demuestra esta curva? Bueno, que por lo general los costos de financiamiento de largo plazo son más baratos que los de corto plazo. Y aquí la vemos. Como pueden observar, el rendimiento casi al 20% del eje Y asociado a menos de un año del vencimiento.
¿Ok? Aquí vemos entonces cómo los costos a largo plazo resultan más baratos. Véanlo acá. A 6 años y estamos hablando de más o menos un 6% de rendimiento. Observamos entonces cómo refleja esta curva de rendimiento inversa las preferencias relacionadas a los costos. La segunda curva de la que vamos a hablar es la curva de rendimiento normal. Esta curva tiene una pendiente positiva, es decir, ascendente, como la vemos acá. ¿Qué es lo que indica generalmente? Bueno, que los costos de financiamiento en el corto plazo son más baratos que los de largo plazo. Si vemos aquí, a menos de un año, el costo está por debajo del 5%. Pero si analizamos a largo plazo, 6 años, vemos que el costo supera el 15%. Y por último, la curva de rendimiento plana. Esta curva refleja que los costos de financiamiento son muy similares tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Y aquí la vemos cómo se visualiza. Prácticamente no refleja ningún movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora nos corresponde analizar las teorías de la estructura de términos. Estas teorías lo que pretenden es explicar por qué se da esa forma general de la curva de rendimiento. Y tenemos para ello tres teorías. La teoría de las expectativas, la teoría de la preferencia de liquidez y la teoría de la segmentación de mercado. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas teorías. Acá tenemos dos juegos de coordenadas para hablar sobre la teoría de las expectativas. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, afirma que la curva de rendimiento refleja las expectativas, lo que esperan los inversionistas en relación con la inflación y las tasas de interés futuras. En este caso, si la inflación sube, las tasas también lo van a hacer. Por lo tanto, este efecto, donde se espera que la inflación aumente, por ende las tasas, van a generar una curva positiva. En tanto que si se espera que la inflación disminuya, que baje, que haya una deflación, se esperará también que las tasas disminuyan. En este caso, vamos a tener entonces una curva negativa. La segunda teoría, que es la de preferencia de liquidez, nos dice que sugiere que para cualquier emisor de deuda, las tasas de interés a largo plazo tienden a ser más altas que las tasas a corto plazo. Y esto se debe a dos razones. Una, que existe una menor liquidez y una mayor sensibilidad a los movimientos de las tasas de interés de valores de mayor plazo. O sea, hay una mayor preocupación por la liquidez y lo que pueda suceder con las tasas a largo plazo. Y la otra es que haya una disposición del que va a solicitar estos recursos, al que va a poner estos recursos, para pagar una tasa más alta, o sea, una prima, por un financiamiento a largo plazo. Y esto hace que la curva de rendimiento sea con pendiente ascendente, o sea, una curva positiva. Aquí, para que se dé entonces en la preferencia de liquidez una curva positiva, una curva ascendente, hace que al haber mayor riesgo tengamos una mayor
tasa. Que eso se asocia también a lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, donde hablábamos que entre más alto era el rendimiento, más riesgoso era. Hablemos un poquito más sobre la última teoría, que es la de segmentación de mercado. Esta teoría sugiere que el mercado de los préstamos está segmentado según el vencimiento y que la oferta y la demanda de los préstamos de cada uno de esos segmentos va a estar determinando la tasa de interés que prevalezca en ese momento. La pendiente de la curva de rendimiento va a estar determinada por la relación que exista entre esas tasas en cada uno de los segmentos de mercado. Y la relación general entre las tasas vigentes en cada uno de esos segmentos de mercado va a determinar la pendiente de la curva de rendimiento. En resumen, las tasas bajas en el segmento de corto plazo y las tasas altas en el segmento a largo plazo van a ocasionar que la curva de rendimiento tenga una pendiente ascendente, en tanto que si ocurre lo contrario, o sea, que hay tasas altas a corto plazo y tasas bajas, y con tasas más bajas en el corto plazo, eso va a ocasionar que la pendiente sea descendiente. Como ven, esta teoría lo que dice es entonces que no hay nada que determine específicamente lo que va a pasar con la curva, que todo va a depender de las tasas que se estén dando en un momento determinado para un segmento determinado. Ahora nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la mejor teoría para explicar las curvas de rendimiento? Resulta que las tres son válidas. ¿Esto por qué? Bueno, porque podemos concluir que va a depender de las expectativas de inflación que tenga el inversionista, de las preferencias de liquidez que tenga el inversionista y el equilibrio comparativo de la oferta y la demanda en cada uno de los segmentos, sea a corto o a largo plazo. Veamos entonces cuál sería el comportamiento. En el caso de la curva positiva, que es ascendente, ¿cuándo se va a dar esta curva? Bueno, cuando haya una mayor inflación, cuando haya una preferencia del demandante por activos de corto plazo y cuando haya una mayor oferta en el segmento del corto plazo. En tanto que la curva negativa se va a dar cuando haya menos inflación o al menos una expectativa de menor inflación, que el demandante de fondos tenga una preferencia por el largo plazo y que exista una mayor oferta de préstamos a largo plazo. Como pueden observar, entonces, la curva va a depender de lo que el inversionista esté pensando en ese momento, en lo que esté buscando en ese momento, y no necesariamente deba basarse entonces en alguna de las tres teorías. Ahora vamos a hablar de las primas de riesgo que están asociadas a características del emisor y de la emisión. Para esto tenemos la siguiente fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Bueno, que la tasa de interés de un valor va a ser igual a la tasa libre de riesgo que está compuesta por la tasa de interés real, que la reflejamos acá, más la prima por expectativa inflacionaria, más la prima por riesgo. El monto por el que la tasa de interés o rendimiento requerido exceda la tasa libre de riesgo va a ser lo que denominemos la prima de riesgo de un valor. La prima de riesgo va a variar por las características específicas del emisor y la emisión, y esto hace que los valores de vencimiento similar tengan diferentes tasas de interés. Cuando yo hablo de este tema de los riesgos de emisor y emisión, me gusta mencionar
Detalles que tal vez ustedes hayan podido escuchar en algún momento en que se dice que cayeron las acciones de una empresa X en el mercado, producto de que salió un mal artículo a la venta, producto a un rumor de que algún miembro importante se iba a retirar de la empresa, etcétera. Cuando esas situaciones pasan, que están asociadas a un emisor específico, podemos ver que las tasas bajan. Igual cuando hay una noticia importante sobre una empresa que va a lanzar un buen producto, que ha logrado una fusión interesante, se habla de que aumentan las tasas. A eso se refiere el tema de características del emisor. Obviamente de la emisión va a depender de plazos, de tasas de interés que pague y demás, pero son características muy propias de la empresa y del bono que se vaya a adquirir o que se vaya a poner a la venta, según desde donde lo estemos observando. La prima de riesgo varía con las características específicas del emisor y la emisión. Disculpen, ahí se me vino ese duplicado. Ahí estábamos repitiendo lo mismo. Vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula. Para verla, vamos a analizar el problema 2.4 de la unidad didáctica. Este problema nos dice que Eleanor está tratando de encontrar la tasa de interés real de dos valores, A y B, que se emitieron en un mismo momento del tiempo y que fueron emitidos por diferentes empresas. Y nos proporciona este cuadrito de acá con información sobre el tiempo al vencimiento, la prima por expectativa inflacionaria y una serie de riesgos por liquidez, incumplimiento, vencimiento y otros tipos de riesgo. La primera parte de este problema dice, si la tasa de interés real es del 2% actualmente, encuentre la tasa de interés libre de riesgo aplicable a cada valor. Hablábamos cuando definíamos esta fórmula que la tasa libre de riesgo era la sumatoria de la tasa de interés real más la prima por expectativa inflacionaria. Entonces, para el valor A tenemos 2%, que es la tasa de interés real en ese momento, más la expectativa inflacionaria del valor A, que es un 9%. Para el valor B, tomamos la misma tasa de interés real del 2% y le adicionamos la prima por expectativa inflacionaria, que para el caso del valor B es de 7%. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo para el activo B es de un 9%. El segundo cuestionamiento, la segunda solicitud que nos hace el ejercicio es encontrar la prima de riesgo total atribuible al emisor y a las características propias de la emisión de ese valor. Para obtener la prima de riesgo, debemos sumar todos los riesgos que se asocian a cada uno de estos valores. Para el activo A tenemos un 1% por riesgo de liquidez, un 1% por riesgo de incumplimiento, 0,5% por riesgo al vencimiento y 0,5% de otros riesgos. Por lo tanto, la prima de riesgo para el activo A es un 3%. Hacemos lo mismo con el activo B, donde los diferentes riesgos suman un 6%. Por último, nos pide este problema calcular la tasa de interés real para el valor y comparar y explicar las conclusiones. Hagamos la primera parte, calcular la tasa de interés. Tomamos la fórmula y sustituimos. Por un lado, la tasa de interés real, que ya nos habían dado del 2%, la prima por expectativa inflacionaria, en este caso, que es el valor A, un 9%, más la prima por riesgo que acabamos de calcular en el inciso B. Por lo tanto, la tasa de interés real
de este activo, de este valor A, es un 14%. Procedemos a hacer lo mismo con el valor B. En este caso, el interés de este activo es un 15%. Para concluir con el punto C, nos pide comparar y explicar las conclusiones. En este caso, vamos a determinar que el valor A tiene una mayor tasa libre de riesgo, que es un 11%, con relación a la del B, que es un 9%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que las expectativas de inflación, en este caso para el valor A es un 9%, indica que hay una mayor expectativa por inflación en valores a corto plazo. Y adicional a eso, vemos las características de riesgo, donde el valor A tiene una prima de riesgo del 3% en comparación al 6% que tiene el valor B. ¿Qué indica esto? Que bueno, al tener una prima de riesgo inferior, el valor A se convierte en el valor menos riesgoso. Si adicional a lo que ya nos consultó este ejercicio, nos estuvieran pidiendo que decidiéramos o recomendáramos uno de estos valores, deberíamos recomendar el valor A. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a buscar siempre, como administradores financieros, el activo o el valor que menos riesgo genere al inversionista. Después de ver la relación entre las tasas de interés y rendimiento, vamos a ver los fundamentos de la valuación. En este caso, primero tenemos que entender qué es valuación. Y vamos a decir que es el proceso que relaciona riesgo y rendimiento para determinar el valor de un activo. Hay tres factores principales para este proceso de valuación, tres factores que influyen en el proceso. El primero de ellos, que es el flujo de efectivo, que tiene que ver con los ingresos, con los rendimientos que se van a percibir. El periodo de ocurrencia, que es el tiempo. Y por último, el riesgo y el rendimiento requerido. Vamos a analizar cada uno de estos factores. El primero, el flujo de efectivo. Dice que el valor de cualquier activo va a depender del flujo o los flujos de efectivo que espera que el activo proporcione en un periodo dado, que es el periodo de posesión, el tiempo que voy a tener el activo produciendo para mi beneficio. Y que para que un activo tenga valor, no necesita, y esto es nada más como un recordatorio, no es que deba proporcionar flujos de efectivo de forma periódica, una vez al año, una vez cada 6 meses. Puede ser un flujo intermitente, o sea, en el primer año sí nos dio, en el segundo no, en el tercero sí, o incluso un único flujo de efectivo durante el periodo de tenencia. Lo compré por 2 años y al final de los 2 años voy a recibir X flujo de efectivo. Con respecto al periodo de ocurrencia o el tiempo, vamos a tener presente que además de realizar la estimación de los flujos de efectivo que espero recibir, se debe tener conocimiento del tiempo en que van a ocurrir. La combinación entre los flujos de efectivo que espero y el tiempo en que ocurren va a definir el rendimiento que se espera de ese activo. No es lo mismo un activo que me va a proporcionar en 2 años un flujo X a uno en el que tengo que esperar 5 años para recibir la cantidad de flujos de efectivo que espero. Como ejemplo, vamos a ver, se analiza un activo que me va a proporcionar $2,000, $4,000 y $10,000 al final de cada año. Ese es el flujo de efectivo que se espera recibir del activo. Pero esto debo asociarlo, como lo indicamos aquí, en qué momento van a ocurrir. Al final del año 1, del 2 y del 4 respectivamente. Como ven, este es un flujo intermitente, no nos proporciona flujos de efectivo
en los 4 años. En el año 3 no me está proporcionando ningún flujo de efectivo. Esto para ilustrar lo que acabamos de hablar con respecto a los flujos de efectivo. Y por último, vamos a hablar de riesgo y rendimiento requerido. El nivel de riesgo relacionado con un flujo de efectivo específico va a afectar significativamente su valor. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un rato, no es lo mismo un activo que me va a proporcionar flujo de efectivo en 2 años a otro que me lo va a dar en 5. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Yo no sé si a los 5 años voy a tener la misma disponibilidad de recursos que en 2. Ese tipo de situaciones van a afectar, obviamente, el riesgo de ese activo. Y entre algo sea más riesgoso, más voy a pensar yo si hago o no hago la inversión. Por eso es que afecta significativamente su valor. Más adelante vamos a ver, cuando veamos la relación de los bonos y sus rendimientos con el precio de venta, cómo se visualiza este tema. En general, cuanto mayor sea el riesgo o menor la certeza de un flujo de efectivo, menor va a ser su valor. Cuando yo estoy haciendo la evaluación de un activo, puedo incorporar un riesgo mayor a ese análisis de valoración utilizando un rendimiento requerido o tasa de descuento mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando yo voy a plantear un rendimiento, tal vez yo espero ganar un 8% en una inversión, pero quiero ver qué tanto me afectaría un aumento en el riesgo. ¿Qué hago? Para hacer el descuento, para traer a valor presente esos flujos de efectivo, no uso el 8% que yo espero, sino que puedo incrementarlo y poner un 10%. Eso me va a dar un efecto que me va a permitir decidir si puedo o no puedo hacer la inversión en caso de que el riesgo aumente en el tiempo. Podemos decir entonces que cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el rendimiento requerido. Y cuanto menor sea ese riesgo percibido, menor será el rendimiento requerido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por la aversión al riesgo. Esa es la disposición que tiene el inversionista ante el hecho de invertir en activos riesgosos. ¿Qué sucede cuando usted da esta aversión al riesgo? Bueno, que se espera por lo menos un retorno o un rendimiento suficiente que compense el riesgo que yo estoy percibiendo. Si yo veo que algo es muy riesgoso, esperaría que me pague mucho más para asumir ese riesgo. Eso es lo que tiene que ver con la aversión al riesgo. Ya conociendo los factores del proceso de evaluación, vamos a hablar del modelo básico de evaluación. Recordemos entonces que el valor de cualquier activo va a ser el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros que espero que el activo proporcione en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, descontando los flujos de efectivos esperados hasta su valor presente. Y para eso vamos a usar el rendimiento requerido, que corresponde al riesgo del activo como la tasa de descuento adecuada. Era lo que les hablaba hace un ratito, recuerden que si yo quiero evaluar con un poquitito más de riesgo, entonces el rendimiento requerido, lo que yo espero ganar, puedo utilizar 1 o 2 puntos más arriba para ver el impacto de ese rendimiento requerido y el riesgo de ese activo. ¿Qué es lo que voy a recibir si descuento a una tasa mayor? Para eso tenemos la siguiente fórmula, donde el valor del activo en el tiempo cero va a ser igual al flujo de efectivo esperado al final de cada año, que son estos que tenemos acá, flujo de efectivo, hasta el vencimiento, dividido o descontado
entre 1 más el rendimiento requerido, o sea, mi tasa de descuento, y así hasta N. Como pueden observar, aquí lo descuento elevado a la 1 porque se refiere al primer flujo de efectivo en el año 1, aquí el del año 2 y aquí hasta el periodo que se determine. De igual manera, yo puedo expresar esta misma fórmula utilizando la notación de factor de interés del valor presente. Ese ustedes lo encuentran en el apéndice en la tabla A2. Si yo utilizo ese factor de interés del valor presente, la fórmula quedaría expresada de esta manera. Lo que hacemos es, este proceso de acá se sustituye por el factor de interés. Vamos a ver cómo se aplica esto. Para aplicar esta fórmula, vamos a utilizar el ejemplo de la tabla 2.5 que se encuentra en la página 75 de la unidad didáctica. Uno de los casos nos dice que esperamos de manera indefinida, o sea, una perpetuidad, contar con un flujo efectivo de $300 y que el rendimiento requerido es de un 12%. En este caso nos va a variar un poquito la fórmula. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una perpetuidad. ¿Cómo hago esto? Bueno, tomo el valor que voy a recibir y lo multiplico por 1 entre la tasa de descuento. En este caso, que es el rendimiento requerido, un 12%. Por lo tanto, el valor de este activo que estoy evaluando será de 2.499,99, redondeado 2.500, que es lo que aparece en la unidad didáctica. El otro ejemplo nos habla de que al final del año 5 voy a recibir un flujo de efectivo de $85,000 y que el rendimiento requerido para este activo es de un 15%. Noten que en este caso no nos referimos a una serie de flujos de efectivo, sino que vamos a tener un flujo único al final del año 5. Entonces, utilizando la misma expresión que tenemos acá en la fórmula, tomo el flujo de efectivo que voy a recibir de $85,000 y lo voy a descontar elevándolo a la 5. ¿Por qué? Porque es en el año 5 cuando yo lo voy a percibir. Lo desarrollamos y nos da que el valor de este activo actualmente, hoy, es de 42.259,12. Este valor difiere un poquito, como pueden observar, del que les aparece en la unidad didáctica. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que yo estoy utilizando la expresión matemática. En la unidad didáctica lo hicieron con las tablas. Como ven, la diferencia es pequeña, pero sí es importante que ustedes sepan de dónde surge esta diferencia. ¿Por qué yo les aplico el cálculo de forma matemática y no con el factor de interés? Bueno, en el libro tienen todos los ejemplos con el factor de interés. Pero si ustedes, por ejemplo, acá nos hablan de un 15%, pero si a ustedes les dicen que el rendimiento requerido es de 15,15%, 15,5%, ustedes eso no lo pueden hacer con las tablas que se nos proporcionan en el apéndice, porque las tablas están hechas para valores enteros, o sea, solo 15%, no les va a aparecer 15,5, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan hacerlo de las dos maneras. El último ejemplo que nos da este ejercicio, esta tabla, nos dice que tenemos para el año 1 un flujo de $2,000, para el año 2 uno de 4,000, para el año 3 0 y para el año 4 $10,000. Nos habla de que el rendimiento requerido para este activo es de un 20%. Sustituimos los valores en la fórmula. En el denominador vamos a tener los flujos de efectivo, 2,000, 4,000, 0 y $10,000. Y para el descuento, 1 más la tasa de rendimiento requerido, que es un 20%, elevado a la 1 porque es el primer año,
elevado a la 2, segundo año, elevado a la 3, que es el tercer año, y elevado a la 4, que es el último flujo de efectivo que espero recibir. Desarrollamos, obtenemos los valores presentes de cada uno de los flujos de efectivo, sumamos y nos dice que el valor de este activo es de $9,266,98. La unidad didáctica les aparece que es 9,262, precisamente por el mismo tema que acabamos de conversar. Aquí lo estamos haciendo con todos los decimales y el factor de interés utiliza máximo 4. Ya hasta aquí vimos tasas de interés y rendimientos requeridos. ¿Cómo se relacionan estas con el proceso de evaluación? Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en cómo se aplica esto con la evaluación de bonos. Para evaluar bonos tenemos esta fórmula, donde el valor del bono en el tiempo cero, o sea, hoy, valor presente, va a ser igual al interés anual que vaya a pagar por la sumatoria de 1 sobre 1 más el rendimiento requerido del bono elevado al tiempo de ocurrencia, más el monto o valor nominal del bono por 1 sobre 1 más el rendimiento requerido elevado al número de años de vencimiento. Acá, cuando hablamos entonces de la T, nos referimos a todas las veces que vamos a recibir intereses. Y acá es al vencimiento, la N, porque es cuando a mí me devuelven el valor nominal o valor a la par del bono. Esta fórmula también la podemos expresar con el factor de interés. En esta primera parte, esta sumatoria de acá, de las veces que yo recibo esa anualidad, ven que aquí lo tenemos, se utiliza entonces el factor de interés para el valor presente de una anualidad, o sea, algo que vamos a recibir constantemente, descontada una tasa de interés durante n periodos. Esta fórmula, estos factores de interés, ustedes los localizan en la tabla A4 del apéndice de la unidad didáctica. Mientras que para la última parte, que tenemos acá, utilizamos el factor de interés del valor presentes para una unidad monetaria. ¿Por qué? Porque ese es un monto único. El valor nominal, el valor a la par, a mí se me va a pagar una única vez. Por eso es la diferencia. Acá utilizamos para una anualidad y acá para un monto único. Es importante aquí que recordemos dos cositas. Uno, la tasa de interés de cupón si es diferente al rendimiento requerido. ¿Por qué? Porque esto es un error muy común. El primer ejercicio que ustedes ven, el primer ejemplo, les habla de un rendimiento requerido de 10% y les habla de la tasa de interés de cupón del 10%, la misma tasa. Entonces tienden a confundirse porque luego aplican indiferentemente y no. Yo cuando aplico la fórmula utilizo la tasa de interés de cupón, la tasa de interés que paga el bono para calcular los intereses, en tanto que el rendimiento requerido yo lo utilizo para descontar los valores. Me voy a devolver un momentito acá en la fórmula. Cuando yo uso la tasa de interés de cupón, la voy a usar para calcular el interés que voy a recibir. En tanto que cuando se habla del rendimiento requerido, yo lo voy a utilizar acá en el descuento de los flujos de efectivo. Y por otro lado, otro error muy común es tener cuidado con la periodicidad de pago de intereses. Una cosa es cuando nos dicen que la tasa de cupón es 10% anual, que paga intereses anualmente, o sea, una vez al año, y otra muy distinta si nos hablan de una periodicidad diferente, semestral, trimestral, mensual.
¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, cuando nos hablan de un pago semestral, quiere decir que yo voy a recibir intereses 2 veces al año. En el caso trimestral, voy a recibirlo 4 veces al año. Y en el caso mensual, voy a recibirlo 12 veces al año. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, el interés lo divido entre 2 en el caso semestral. La tasa de rendimiento requerida la divido entre 2. Y el periodo al vencimiento, los años al vencimiento, lo voy a multiplicar por 2. Las dos primeras las divido y los periodos lo multiplico. Igual en el caso trimestral, vean que acá hablamos de dividir el interés entre 4, el rendimiento requerido entre 4 y los periodos al vencimiento, los años al vencimiento por 4. En el caso mensual, dividimos intereses entre 12, el rendimiento requerido entre 12 y los periodos multiplicado por 12. Esos son los cuidados que deben tener. Acá tenemos un ejemplo precisamente de cómo se utiliza la fórmula para evaluar bonos que pagan intereses semestralmente, por ejemplo. Noten acá, dividimos el interés entre 2. Dividimos el rendimiento requerido entre 2, pero los años al vencimiento lo multiplicamos por 2. Acá para el tema de ver aplicación de la fórmula en resolver ejercicios, no lo estoy trayendo directamente en esta tutoría, porque en el entorno nosotros tenemos las siguientes herramientas. El capítulo 2, ejercicios no resueltos del libro, así aparece. ¿Qué es lo que ustedes encuentran ahí? Todos los ejercicios que no se resuelven en la unidad didáctica aparecen ahí resueltos. Y también tienen esta presentación que corresponde a este video, que es solución de ejercicios del capítulo 2. Este fue un video que se me encargó hacer para aclarar algunos o para desarrollar algunos ejercicios, tal como lo hicimos la semana pasada, paso a paso, cómo colocar cada uno de los valores, cómo se sustituyen y demás. Entonces, en ese video, primero les muestro cómo resolver el ejemplo de la página 77 de manera matemática, utilizando la fórmula y no los factores de interés. Y luego resuelvo algunos ejercicios paso a paso. Entonces, por favor, utilicen estas herramientas. Si les surgen dudas después de esto, recuerden que estas herramientas que les estoy mencionando acá forman parte del material obligatorio que ustedes deben revisar. Entonces, por favor, analícenlo, estudienlo y si tienen alguna duda, pues hágansela llegar a los profesores a cargo de sus respectivos grupos. Ya nos acercamos casi al final. Tenemos 2 temitas más que cubrir. El primero de ellos referente al comportamiento del valor del bono. En este caso, vamos a recordar que siempre que el rendimiento requerido de un bono difiera de la tasa de interés de cupón del bono, el valor del bono va a ser diferente a su valor nominal o a la par. Cuando el rendimiento requerido es mayor que la tasa de interés de cupón, el valor del bono será menor que su valor nominal. En este caso se habla de que el bono se vende con un descuento, o sea, un precio inferior a su valor nominal o valor a la par. Cuando el rendimiento requerido es menor a la tasa de interés de cupón, el valor del bono será mayor que su valor nominal. En estos casos se habla de que el bono se vende con una prima. Veamos acá esta imagen. Consideremos que la tasa de interés del cupón del bono es de un 10%, como lo vemos acá en la imagen. ¿Qué sucede cuando la tasa de interés del cupón del bono y el rendimiento requerido son iguales? Bueno, el valor del bono es igual a su valor nominal o valor a la par, como lo vemos acá. Esta línea nos refleja el valor del bono en el tiempo cuando el rendimiento requerido es igual a la tasa de interés del cupón del bono.
Cuando el rendimiento requerido, en este caso, fuera un 8%, estamos hablando que es un rendimiento inferior a la tasa de interés del cupón, es cuando hablamos de que el bono se va a vender con una prima. Y aquí lo observamos en el gráfico. En este caso, el rendimiento es inferior a la tasa de interés del cupón. Y como ustedes pueden observar, ya este mismo bono ya no vale $1,000, sino que vale $1,134. Cuando el rendimiento requerido, por ejemplo, sea un 12%, o sea, es mayor a la tasa de interés del cupón, es cuando se da que el bono se venda con un descuento. ¿Cómo lo podemos ver acá? El bono tiene un valor nominal de 1,000, pero como el rendimiento requerido es mayor a lo que va a pagar el bono, que es un 10%, entonces el valor del bono es inferior. En este caso, ya no vale $1,000, sino que vale $887. Ahí visualizamos entonces el efecto que hay entre el interés de cupón y el rendimiento requerido y por qué es que se nos da la prima o el descuento en los bonos. El último tema es el rendimiento al vencimiento. En este caso, nos recuerda la unidad didáctica que esta es la tasa de rendimiento que los inversionistas ganan si compran un bono a un precio específico y lo mantienen hasta que venza. Supone que el emisor va a realizar todos los pagos programados, tanto del principal o el valor invertido, como de los intereses, según se acordó. El rendimiento al vencimiento de un bono con un precio actual igual a su valor nominal, o sea, a la par, como el caso que veíamos hace un rato, un valor de $1,000 hoy y un valor nominal de $1,000, siempre se va a deber a que la tasa de interés es igual al rendimiento requerido. ¿Recuerdan? Lo vimos hace un ratito. El rendimiento requerido es un 10%, la tasa de interés de cupón del bono es un 10%. Entonces, esa es la razón que nos iguala el valor del bono con el valor nominal. Y obviamente, cuando el valor del bono difiera del valor nominal o valor a la par, el rendimiento al vencimiento va a ser diferente a la tasa de interés de cupón. Esto se relaciona con lo que acabamos de ver con el comportamiento del valor de los bonos. Para calcular esto, se nos habla de prueba y error, pero también nos dan una fórmula que podemos utilizar, que es esta que tenemos acá. La I, obviamente, se refiere al interés anual. Acá sí les pido que pongan mucha atención y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el libro como tal, la unidad didáctica, no les pone la fórmula tal cual, sino que les aparece hasta después de que empiezan a resolver algunos ejercicios. Pero la unidad didáctica utiliza mucho como valor nominal $1,000. Entonces tiende a confundirse y en vez de utilizar el valor nominal del bono que están valuando, utilizan en lugar de la X 1,000 y no. Aquí no hay ningún valor, excepto el 2, no hay ningún valor dado. Todos deben ser sustituidos por la información que se les está dando. Entonces, la X, ahí corresponde el valor nominal del bono. N sub D se refiere a los beneficios netos obtenidos por la venta de la deuda o del bono o el valor actual, cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué se habla de un beneficio neto? Bueno, porque puede decirse que el bono tiene un valor de $800, pero que el costo de emisión es de $50. Entonces, el beneficio neto va a ser 800 menos 50. Por lo tanto, serían 750 y N el número de años al vencimiento. Por lo tanto, para determinar el rendimiento al vencimiento, vamos a utilizar en el numerador los intereses que se van a ganar sumado al valor nominal menos el beneficio neto obtenido dividido entre
los años al vencimiento y todo esto dividido en lo que vamos a colocar en el denominador como el beneficio neto recibido más el valor nominal dividido entre 2. Igual que como les decía hace un ratito, no les estoy incluyendo acá ejemplos de cómo aplicarla, porque en las herramientas que ya están en el entorno, ya ustedes tienen varios ejemplos ahí donde se los resuelvo paso a paso. ¿Ok? Hasta aquí ya hemos alcanzado la totalidad de los temas que íbamos a ver, que íbamos a analizar en esta segunda tutoría. Por lo tanto, les voy a abrir los micrófonos para que entremos al periodo de consulta. Nada más regálenme un segundito para habilitarles. Listo, muchachos. Tienen ustedes ahí Sí, saludos, abierto profesora. para las consultas. Saludos. ¿Qué tal? El que aparecía como Lalo y no me acuerdo, la semana pasada me dijo cuál era el nombre y se Mario, me olvidó. Mario. Don Mario, sí. Adelante, dígame. Estimada profesora, saludos y a los compañeros también. Sí, nada más tengo como una dudilla que yo veo que empezamos con este capítulo, pero a partir de la página 63 o 64, creo yo, saltamos a la 73. No sé si es que estoy yo, esos temas que nos saltamos no entran, como bonos corporativos y costos de los bonos para la emisión fiduciaria y todo eso no, todo eso que nos saltamos no entra. Bueno, vamos a ver. Me lo salté por dos razones. Una de ellas es porque el tiempo, vean que no me dio, apenas terminé con 5 minutos de tiempo para la hora que se me da para exponer el tema. Correcto. Y lo otro es porque esos temitas que son muy De lectura, teóricos, ¿verdad? muy de Así, lectura, sí. exacto. Entonces, ¿qué es lo que más ustedes deben concentrarse ahí? Bueno, por ejemplo, los tipos de riesgo, que ahí Ujú. dicen que son, ¿verdad? Por ejemplo, la tabla 2.1, que les habla de tipos de riesgo. Em, los otros temas de los bonos, el problema es que son muy, muy estadounidenses. No son tan aplicables a nosotros, Ok, ¿verdad? Entonces, por eso yo no me concentro tanto en eso. Obviamente, hay conceptos ahí que están, qué sé yo, como que es un bono corporativo, como les dije, los riesgos, ¿verdad? Saber que los bonos pueden tener cláusulas que nos dan el prospecto. Eso, la cotización de bonos, entender cómo, por ejemplo, la figura 2.4, donde aparece ahí una cotización, que ustedes sí sepan qué es cada uno, qué nos dice esa línea de información, ¿verdad? Ahí la unidad se señala lo que es la empresa IBM y abajo viene la explicación de qué significa cada uno de los datos que Ya está en aparecen. consulta, ¿no? profesora, entonces, Permítame un momentito, creo Jeremías era el que estaba tratando de hablar. Deme un segundito para terminar con don Mario. no, Entonces, correcto con eso, entonces el capítulo completo entra. Lo que pasa es que el sí, énfasis lo sí, vimos hoy, digámoslo, como exacto, sí, lo más de cuidado. Y lo otro exacto. era, profesora, en la página 75, donde viene arribita, la fórmula, Página 75. Es que sí, tenés un ruidito de fondo, entonces me cuesta un poquitito. Sí, dime. en la página 75, donde Ujú. viene, donde viene la fórmula 2.1, que es del valor del activo en el Sí, tiempo señor. cero. Ahí Correcto. empieza CF sub 1 sobre 1 más K a la 1 y después K a la 2. Pero veo que en K a la 2 hay un error porque Sí, el 2 señor. está dentro. Es Correcto. correcto. Está, No debe sé si, hacerse afuera. no sé si es solo mi Permítame. versión o la No, versión de no, los... no. Está usted en lo correcto. Está usted en lo Ah, correcto. bueno, entonces yo Sí, lo se escucha. corregí. Borré ese 2 y lo tiré para afuera. Aquí como lo vemos acá. Así es. Ajá, porque ahí hay un error. Quedó interno en la fórmula, pero es Y es acá. externo. Ok. Es elevado a la 2, pero el paréntesis. Sí, listo, profesora. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Mario. Ahora sí, ¿quién más tenía dudas?
¿Alguna otra duda? Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, Mario Esteban. Sí, un gusto para servirle. Buenas noches, compañeros, compañeras, la gente de la Igualmente. cátedra. Profesora, bueno, lo primero, agradecerle la explicación tan Ya detallada. que le va a dar. Por favor, También, no interrumpamos a los compañeros que están hablando. Ahorita está hablando don Mario. Sí, perdone, sí, don Mario. Es que no, la verdad es que como algo Jeremías, cargado. si gustas, levantas la mano y te doy paso cuando termine don Mario Esteban. Continúe, don Mario, disculpe. no se preocupe, tranquila, es comprensible. Sí, profesora, básicamente me asaltan dos dudas. La huevo. En la cuestión de la evaluación de bonus, cuando comenzamos a ver el ejemplo que usted puso, casualmente la tabla 2 de la página 75, sobre los valores que dan la unidad didáctica y el valor que da Continúe. Con las tablas. Entonces, a mí me asalta la duda, para efectos de cuestionario o de trabajos, por ejemplo, si yo utilizo las tablas, bueno, ¿cuál método utilizar? Por ejemplo, calculadora financiera o las tablas, o nos van a dar los valores absolutos, ¿cómo se va a trabajar eso? Cualquiera. Usted puede utilizar cualquiera. Yo acá les planteo la solución matemática. El libro les plantea la solución con las tablas, eso que solo se pueden utilizar cuando, como les dije, el rendimiento es número entero, Absoluto. ¿verdad? Las tablas no se pueden utilizar si el rendimiento que les dan es 15,5, por ejemplo. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar ya sea la solución por calculadora financiera, pueden utilizar la solución matemática o pueden utilizar las tablas de factores de interés. Nosotros a la hora de calificar, sobre todo en los casos, porque vamos a ver, en el examen, ya ustedes estuvieron en el primer cuestionario. Las tablas de interés. Ay, Dios, por favor, les agradezco que no hablen mientras estamos conversando. En el examen, ya retirada. Permítame un segundito. Ok, es que no quiero silenciar a nadie, por favor, respetemos. Mario, retirada, ¿quién es el que me está causando interferencia? Por favor, si no están conversando, les agradezco si me cierran micrófonos, chicos, porque no me dejan continuar con la explicación. Como le decía, ustedes ya en el primer cuestionario pudieron observar que como es de selección única, en el momento en que ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, veamos este caso, el que se recibe a los 5 años, lo hicieron así, como lo estoy haciendo yo, matemática. Y les da 42,559 y entre las opciones que les aparece, la más cercana es esta, ustedes marcan esta, ¿verdad? Donde se va a hacer una revisión un poquito más, porque tienen que hacerlo así, es en los casos. En los casos se les pide que ustedes presenten todo el desarrollo. Ahí sí, nosotros vamos a revisar qué hicieron. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como ustedes tienen que presentar todo el desarrollo, veamos este caso. El solucionario dice que debía darles 42,245, pero cuando yo vengo a revisar, veo que usaron el factor de descuento adecuado. La N es adecuada y la variación se da por esto, pero todo lo demás está bien, esto se da por bueno, aunque haya una diferencia de esta magnitud. No sé si me expliqué, don Mario, si le aclaré su duda. Sí, no, gracias por la paciencia, Martín. No. Y no, me queda claro. Aquí lo que entonces, recapitulando, a ver si pude captar, básicamente son dos puntos. Si nos da la tasa de interés
en valor absoluto, puedo utilizar las tablas. Si ya nos dan Correcto. con decimales, sería preferible utilizar, qué sé yo, calculadora financiera. O en su O defecto, matemático. De defecto, desarrollo. eso va a depender de cuando ustedes revisen los casos, si se desarrolló bien los pasos, entonces... Exacto. y bueno, profesora, y la otra, sí, rápidamente, y si se me permite el término coloquial, como para ponerle aderezo al asunto, ¿dónde puedo yo ver información de, por ejemplo, bonos aquí a nivel país? Bueno, yo he visto ahí páginas, por ejemplo, del mercado de valores, o para poner en práctica esto así en la vida real, Sí, para ponerlo más bonito. eso Gracias. lo puedes ver en la bolsa de valores. Ahí hay bastante información sobre los bonos que se... Vamos a ver, nuestro mercado de valores todavía es un mercado muy incipiente. Entonces no tenemos mucha información aquí a lo interno país, ¿ok? Pero sí pueden encontrar en la bolsa de valores información. Ahí se ve los títulos que se cotizan, ¿verdad? También en los bancos, cuando se ve en en la parte de inversión de los bancos, ellos tienen también ahí prospectos. El prospecto es lo que nos da la información general sobre activos para invertir. Entonces ahí pueden tener información de ese tipo. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy amable. Con mucho gusto. Nada más para aclarar, para adicionar, don Mario, en el video que les decía de la solución de ejercicios que está en el entorno, yo ahí incluso les enseño cómo utilizar las tablas por cualquier cosa si tienen alguna duda en ese sentido también. ¿De acuerdo? Fantástico, profesora. Ujú. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver alguna otra consulta, tal vez Jeremías, que ha abierto mucho el micrófono. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpe que la moleste. Es una consulta general. No, no, Usted, no, no, no es molestia. Dígame, Bianca. disculpe, profe, es una consulta general. ¿Usted sube nada más la grabación a la plataforma o esta presentación también se sube? No, eso no lo hago yo, eso lo hace la cátedra. Yo a la cátedra le brindo la grabación. Una vez que esté lista en la plataforma de Zoom, les doy el enlace y ellos suben la tutoría. Es lo que sube la cátedra. Nada más la tutoría, no la Correcto, presentación. correcto. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, no veo tu nombre. Sebastián. Dígame, Sebastián, ¿qué le puedo servir? Profe, yo tengo una duda con la fórmula básica de evaluación de bonos. Creo que hay Per- una página por ahí en la Permítame. que lo estaba. Acá, Ajá, correcto. sí, dime. Ahí la duda que tengo es que en la primer parte, digamos, del valor de bono, ¿verdad? Después de, bueno, lo que multiplica el interés anual, digamos, todo ese, Ajá, ajá, ahí hay una T, ¿verdad? correcto, Y esa T, si no me equivoco, bueno, está abajo en el factor de sumatoria. Comienza en 1 y va a T años, ¿verdad? correcto. Pero entonces, eso sí va a ir eh, sumándose, ¿verdad? T años. Pero la otra parte de la derecha, la que tiene N en lugar de T, Ajá. esa Ujú. solo se hace una vez, no importa. Correcto. Ajá. Tal vez te lo pongo como un ejemplo. Ujú. Yo tengo un bono, ¿ok? Que paga intereses anualmente y tiene una vida de 3 años. Entonces, yo voy a sumar el descuento para T1, T2, T3. ¿Por qué? Porque durante 3 años yo voy a percibir el interés de ese bono. ¿Queda claro aquí el uso de la T? Sí, Ok. Pero esta segunda parte de la ecuación se refiere esta M al valor nominal del bono. Cuando yo compro un bono, pago, por decir algo, $1,000 por ese bono. La persona que me vendió el bono va a tener esos $1,000 por los 3 años. Cada año me va a pagar el interés, o sea, 3 veces me va a pagar el interés. Pero el monto que yo invertí, el valor nominal del bono,
me lo van a devolver hasta el final del año 3. Por eso usamos N, años al vencimiento. Entonces aquí, Ujú. elevado a la T1, T2, T3. Pero acá, este monto del valor nominal me lo van a dar a mí en el año 3. Ujú. Esa es la diferencia. Ok. Acá yo recibo anualidades, 3 años voy a recibir el monto. Y acá se refiere a un monto único. Solo una vez lo voy a recibir. Ujú, ujú. Ok. Sí, ¿Se profe. te aclaró? Claro, sí, de acuerdo. Muchas Ok. gracias. Cuando revises el video de la solución de los ejercicios, te va a quedar mucho más claro. Ujú. Ok, de ¿Ok? acuerdo, de fijo. Gracias, buenas noches, profe. Con mucho gusto. Buenas noches. Bianca, ¿tienes la manita levantada? Profe, ahí mismo, con esa misma fórmula, la segunda parte de esa fórmula, uno solamente recibe, bueno, eh, el número de, el valor nominal es lo que uno invierte en el bono, o Correcto. casi siempre. Solo Eso lo es recibe. el Ok, valor entonces, nominal. No lo que uno invierte, voy a hacer una corrección aquí, porque hay una diferencia, ya vimos, el bono puede tener su valor a la par, puede venderse con prima o puede venderse con descuento. Pero en cualquier caso, lo que yo siempre voy a recibir al final de la vida del bono es el valor nominal. ¿Ok? Es ok. el valor nominal. En casos de estudio, profe, perdón, en casos de estudio, que son como dos tareas, lo que tenemos, ¿ustedes nos dan el valor nominal o hay que averiguarlo en algunos casos? Normalmente se da. Normalmente se da. Ok. Ujú. Sí, porque en ningún caso se les pone a despejar una fórmula de estas. ¿Por qué? Porque el objetivo es determinar el valor de un bono específico en el tiempo valor presente. ¿Ok? Entonces, para poder determinar el valor presente, yo tengo que tener el valor futuro. Sí, porque estoy viendo que esas fórmulas de abajo medio enredadas y tengo miedo. No, no, son muy simples, son muy, muy simples. Por favor, revisa, tú con que estás conmigo como tutora o tienes otro tutor. Estoy con un señor que se llama Walter. Ah, Usted bueno, me con es don la... Walter, excelente. Por favor, revisa el video de la solución de ejercicios. Yo explico la solución de esta fórmula de las dos maneras, utilizando la tabla y haciéndolo matemáticamente. Y ahí se te va a quedar clarísimo. Es muy simple. Incluso de verdad les pongo ahí imágenes de cómo leer la tabla y cómo encontrar los valores que se necesitan. Ok, entonces voy a revisar eso. Sí, por Muchas favor, gracias. revisen. De todas maneras, es material obligatorio, pero revísenlo porque eso les va a servir. Y cuando lo revisen, entonces ahí sí, si les surge alguna duda adicional, pues se la hacen llegar al profesor que los tiene con el que están, en los grupos en los que están, para que les ayude a afinar detalles. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿No tenemos más dudas? ¿Quedó clarísimo todo? Ok. Sí, Si no hay profe. más, perfecto. Gracias, Fernanda. Ok, si no hay más dudas, recordarles lo de siempre, al final de lo que les, bueno, me gusta recordarles al final de la tutoría. Uno, revisar siempre las rutas de aprendizaje que les guían sobre qué es lo que esperamos de ustedes, qué es lo que deben realizar a lo largo del estudio de cada unidad. Revisar el material obligatorio y el complementario. El obligatorio es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Bueno, porque les van a dar herramientas para entender aún mejor la materia. El complementario les ayuda a visualizar la materia en otros ámbitos. Revisar los ejercicios resueltos, que de hecho es una de las herramientas que les decía, les ayuda a identificar cómo se resuelven los ejercicios y cuando ustedes estudian eso pueden determinar tal vez algo que no quedó muy claro, aunque se tratamos de que